Hola, ¿qué tal? Esto es A1.8, hablamos de cine. Y en esta ocasión este programa tiene un importante mensaje sobre un director, señores, que para mí es un genio. Hay muchos que son genios, pero este en particular es un genio de la animación que cautiva a los corazones de quienes ven sus películas por la magia que transmite, por esa sensibilidad para mostrarnos la alegría de ser niño, de ser adulto y de vivir el amor y el de la familia. Él tiene muchos temas interesantes que desarrolla sus películas y vamos a tratar hoy las películas de Hayao Miyazaki. Fundador del estudio Ghibli y ganador de un premio Oscar, es un director de cine japonés considerado como uno de los más grandes exponentes del cine de animación. Su obra impresiona por sus historias fantásticas y un distintivo estilo que muchos consideran como acogedor. Este es el cine de Hayao Miyazaki. Para eso, invité a un crítico de cine que aquí es ya una insignia para hablar de directores de forma especializada. Su conocimiento, señores, llega muy lejos, hay que verlo a través de un telescopio porque es un planeta allá distante. Y después de mucho tiempo, regresa para A1.8, hablamos de cine. Ángel Peña, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Una insignia me llamaste. Una insignia Una del institución, conocimiento. una insignia. Una institución todavía. Todavía no llego a la institución, pero insignia sí. Bueno, tendrías que, en que verdad, tú das clase ya, tú eres profesor, así que puede ser. Yo creo que sí. Muchas gracias. Academia Ángel Peña. Sí, muchas gracias, Fabio, otra vez por invitarme y por la introducción que me acabas de dar. Pero sí, vamos a hablar un poco de Hayao Miyazaki, que Hayao Miyazaki. se pudiera decir, Tremendo. No lo digo yo, lo dice todo el mundo, que es al menos el mejor animador que ha existido al menos en el siglo XX y todavía continúa en el siglo XXI. Alguien que es respetado no solo por todos sus contemporáneos en Japón, sino también en Estados Unidos. Mucha gente lo llamaba como la segunda avenida de Walt Disney. Sí, sí, y tiene algo de razón en eso. De una manera u otra, toda la animación vino de no solo de Walt Disney y Ub Iwerks, sino por ejemplo, de Max Fleischmann, etcétera, etcétera. O sea, todo por ejemplo, la transfiguración y la transformación de la animación de un objeto a otro, eso es propio de Disney. Claro. Sin embargo, lo que utiliza Hayao Miyazaki va mucho más allá de lo que el tradicionalismo de Disney pudo haber visto. Que el tradicionalismo de Disney siempre fue de carácter escapista, y como vamos a ver en este show, Miyazaki, aunque trabaja mucho con escapismo y fantasía, nunca es completamente escapista. Es cierto. Siempre tiene una fuerza moral que lo atrae al mensaje que él quiere decir, algo que Disney, la verdad, nunca tuvo de esa manera. Claro, algo que impacta sobre sus películas es como el realismo. Las situaciones, aunque sean con un contexto fantástico, siempre como que tienen una realidad emocional real. Bastante, en términos familiares, en términos de comunidades, hasta la misma cotidianidad y hasta el mismo estilo de dibujo. Es algo que uno se da cuenta, por ejemplo, al menos en términos estéticos con Miyazaki, es que la película tiene movimiento pero no es frenético. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay momentos, por ejemplo, si Miyazaki hay una toma donde hay mucha gente, ¿verdad? Sí, hay movimiento, quizás alguien estornude, no tiene nada que ver con la trama en sí, pero le da como un toque de realidad que tampoco es tan agresivo y tan frenético como cualquier otra cosa. No es que todo el mundo se está moviendo todo el tiempo, sino que hay momentos callados, y en estos momentos callados hay momentos de cotidianidad en términos de animación. Claro, estamos yéndolo muy filosófico, Miyazaki. Vamos a hablar con películas que la gente puede ver para conocer el estilo de este director. Él comenzó como animador, creo que era de televisión, si mal no recuerdo. Sí, él creo que comenzó con Toei, ¿verdad? Él le dieron un par de proyectos con Toei. Y antes de que comencemos con esto, porque muchas personas quizás pensarán que como es animación es simplemente para niños. No, espérate. Guillermo del Toro, que es uno de los principales los grandes directores del momento contemporáneo. Sí, él siempre que puede lo menciona. La temporada de premios pasada lo mencionó en cada premio que fue, que se lo ganó. La animación es cine, claro. Animation is cinema.
eso es verdad, la animación no es algo como que, para los niños, no es algo menor, es cine Sí, como tal. no, y eso Tiene que siempre, respetarse. esa animación siempre ha tenido ese tabú de que siempre es para niños, eso son películas para niños, pero estas personas son los mismos que piensan que Rápido y Furioso son películas para adultos, entonces su opinión ya está sospechosa, ¿verdad? Entonces no porque Claro. algo esté animado, y quiero dar esto a colación, significa que sea de carácter infantil, es más, puede ser que hasta tenga elementos juveniles, sin embargo, a través de la animación, que es un medio pintoresco en sí, uno puede desarrollar ideas que quizá uno no pueda con CGI o con realismo en general. Es decir, tiene una capacidad muy expansiva para decir lo que quiere decir. Y solo limitarla, simple y llanamente, porque están animadas, creo que es una falla inherente en cualquier tipo de análisis. Claro, yo creo que hasta que instituciones como la Academia de Hollywood pongan una película animada como mejor película, la nominen también, Claro. ahí la gente va a comenzar a abrirse un poco más. Estoy de Aunque también ya acuerdo. la generación mía y los que me siguen ven la animación como algo más formal. Ya Claro. antes tú ver anime, eso era, ¿qué? ¿Tú ves anime? Qué raro. Sí, sí. Ahora No, todo el ahorita es mundo ve mainstream, anime. sí, sí, Claro, sí. sí, sí, sí. Pero sí, volviendo a Miyazaki, sí, él trabajó como animador y director creo que fue la segunda temporada, o la segunda mitad de la primera temporada de Lupin the Third, donde lo que vemos cambia un poquito, o sea, Lupin the Third era un personaje basado en Arsène Lupin, que era un ladrón francés, y el personaje era muy dinámico y violento, y cuando traen a Miyazaki lo ponen un poco más caricaturesco, más tranquilo, pero eventualmente ahí le dan el rol de ser director de una de las películas de Lupin the Third, que es el Lupin en el Castillo de Cagliostro. Sí, Cagliostro, Que sí. diferente a otras películas de Lupin, trata un poquito más con lo fantástico, más aventura, etcétera, etcétera. Y en este momento es cuando comenzamos a ver los verdaderos toques, primero estéticos y segundo temáticos, que va a utilizar Miyazaki en películas en su futuro. La animación es algo interesante porque es algo que vemos en la mayoría de las películas. Sí, tiene un carácter, tanto, al menos en las personas, es tanto realista como bastante animado, es bastante limpio, pero al mismo tiempo las expresiones son grandes. Pero tiene un nivel de detalle con su ambiente que es inigualable para alguien particularmente que trabaja a mano, ¿verdad? Siempre vemos que en la animación de Miyazaki, la figura de una persona, hombre o mujer, es bastante limpia y el fondo siempre está cargado de detalles, ¿verdad? Eso es algo que primero hay que reconocer como un gran nivel de artesanía en sí, y de trabajo, que también lo hace algo muy representativo, no solo de Miyazaki, sino eventualmente del estudio Ghibli, ¿verdad? La imagen de la persona como un elemento limpio y el detalle recargado de cosas. Pero ese fue su primer punto, que aunque es una película interesante, mucha gente le gusta, no trabaja tanto con temas de Miyazaki, digamos, en el futuro, en donde él se va a interesar más con Claro, cuando él comienza a escribir los guiones y a adaptar historias a su manera, es que de verdad brilla su estética. Y su película siguiente, que para mí ya es de mis favoritas que ha hecho Miyazaki, que se llama Nausicaa del Valle del Viento. En un futuro lejano, 1000 años después de una guerra de carácter apocalíptico, la Tierra aparece cubierta de bosques, plagados de hongos venenosos y de insectos gigantescos. Nausicaa, la princesa del Valle del Viento, descubre la verdad que se esconde en ese bosque tóxico y se enfrenta a los planes criminales de una dictadora que intenta destruirlo. Nausicaa del Valle del Viento. Yo no siquiera vi tráiler, no leí reseña ni sinopsis de qué era la película hasta que la vi. O sea, para mí fue toda una sorpresa encontrarme con esta historia sobre la naturaleza, con temas ecológicos muy fuertes y con temas también contra la guerra. Y la forma en la que lo cuenta a través de la protagonista y sus ideales, cómo se mantiene siempre buscando una solución pacífica frente al conflicto que surge de este grupo de seres humanos que están muy cerca de la extinción, contra un bosque tóxico que se expande de forma rápida por todo el mundo. Ver esta dicotomía y cómo él la trata me fascinó bastante. El final es increíble y todo el desarrollo es fantástico. No, sí, tengo palabras para esos son encontrar, dos de los decir. grandes temas que Miyazaki siempre trae en la mayoría de sus películas, no todas, pero en la mayoría, que es primero es un carácter ecológico, ambientalista, y el otro es un carácter antibélico. Tenemos que entender también de dónde sale Miyazaki como persona. Miyazaki nace inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial.
o al principio, o sea, en 1941. Es decir, él vio de primera mano, siendo niño, ¿verdad?, el desastre bélico que creó este tipo de militarismo, imperialismo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso impactó mucho más o menos a el sistema humanista que crea Miyazaki en sus propias películas. Con Nausicaa lo que uno ve, sí, es una película que primero es entretenida, porque es una película de carácter post-apocalíptico, distópico, exacto, fantástico, sí, ¿verdad? Sí. Es algo que en sí no es solo un sermón, sino una película de carácter entretenido, altamente bella entre sus términos de diseño, pero él siempre trabaja con este carácter ambientalista y es algo muy interesante, porque no solo es que el hombre destruye la naturaleza, sino que la naturaleza ataca de vuelta. Y cuando la naturaleza ataca de vuelta, no vamos a ganar. Nunca vamos a ganar. Eso lo repite con varias películas en el futuro. Pero es solamente cuando el hombre ataca esta naturaleza donde la naturaleza se revela, ¿verdad? Y muchos de los personajes de Miyazaki tratan de buscar un tipo de balance entre el mundo humano y el mundo natural. Y es algo que vemos en Nausicaa todo el tiempo. Ella siempre está buscando, como dices tú, como una manera diplomática, sí. Y no solo eso, cómo interactuar y cómo coexistir con una raza de insectos que viven en esta jungla tóxica. Claro, sí. Mucha gente los ve como monstruos que quieren destruirlos, pero ella los ve como seres que quieren proteger su ecosistema de los ataques de las personas. No solo como monstruos, sino eventualmente como armas, ¿verdad? Hay varias veces que lo utilizan, que utilizan bebés de ellos como carnada para que ataquen a otras civilizaciones. Y vemos que también él tiene un ojo muy interesante al problema bélico en sí. No solo que es un problema de militarismo, imperialismo, sino también un problema de las emociones primordiales humanas, como miedo y deseo. Entonces él utiliza estas dos ramas que lo utiliza, como digo anteriormente, en varias películas, para indicar que, o sea, que hay una posibilidad, no solo que hay posibilidad de armonía, sino que es hasta cierto punto lo necesario para su propia existencia. Y la película, pero a pesar de que este es un mundo post-apocalíptico, distópico, y es un mundo oscuro, que verdad siempre termina con un elemento de esperanza, en el sentido de si uno puede dejar la arrogancia del complejo humano, la naturaleza responderá acordemente. El final termina con no quiero decir mucho, no lo voy a decir, pero termina que en un bosque tóxico algo bueno pasa. De este bosque tóxico algo salió. Exacto, exacto. ¿Verdad? Entonces este dinamismo entre estas dos vertientes de Miyazaki, entre el ambientalismo y el poder antibélico, están entrelazadas una con la otra, porque para Miyazaki el poder bélico es un poder no solo de coerción, opresión y posesión, es un poder de destrucción que va en contra directa más o menos a la armonía que uno necesita tener con la naturaleza. Claro, así es. Esta película es para mí la más violenta que ha hecho Miyazaki a nivel de lo que vemos en pantalla. Hay personajes que mueren delante de nosotros, y uno pensaría al ver a la filmografía de Miyazaki y también Estudio Ghibli de que, no, todo es siempre nice, son películas para sentirte bien. Nunca. Esta es una película con mucha violencia que te muestra la crueldad de la naturaleza y del ser humano entre sí mismo. Uno se puede sentir bien, pero eso no le significa que no tengan un dinamismo que va más allá. No, claro, claro, siempre hay un desarrollo, siempre hay un conflicto moral del personaje, emocional. Siempre pasa por situaciones que lo llevan a dar un poco más, o que tratan de destrozar su alma. Sí, Nausicaa es una historia que él creó aparte, que la creó como un manga. Él la creó como un manga anteriormente, y sí, tiene mucho, se ha comparado, por ejemplo, con Dune, ¿verdad? Bueno, obviamente estéticamente distinto, pero sí tiene esas grandes tradiciones de películas de ciencia ficción posapocalípticas. Pero lo que lo separa, cuando estamos hablando de Disney, por ejemplo, lo que lo separa de Disney es que sí, es que en ningún momento es una película violenta, es una película emocionante, pero nunca se separa de una fuerte idea moral que tiene interna, ¿verdad? Claro, claro. Y algo que también es muy interesante de Miyazaki, que lo vamos a ver con otras películas, los personajes no son tan estáticos, ¿verdad?
Aunque sí hay personas como la misma Nausicaa, que es más o menos como un faro. Se mantiene constante como el ejemplo. Como un ejemplo a seguir. Sí, hasta los mismos enemigos y los mismos beligerantes de estas guerras van saltando de un lado a otro porque no son personajes estáticos. Eso es algo que vamos a ver en otras películas en el futuro, donde no son tanto arquetipos, sino son personas y elementos vivientes que se relacionan en este mundo e indicando un poder donde la comunidad pueda quizás ganarle al individualismo puro. Y eso es algo que Miyazaki defiende muy bien, el sentido de comunidad contra la opresión. Su siguiente película lo puso en la fama mundial, que fue Mi vecino Totoro. Mi vecino Totoro es una película que yo cuando era pequeño no me interesaba mucho verla, pero ahora siendo adulto la pude ver y me quedé maravillado. Y les contaremos más sobre por qué la película es tan buena tras la pausa. Así que quédense con nosotros en A1.8 Hablamos de Cine. Y continuamos en A1.8 Hablamos de Cine. Y en este caso de las películas de Hayao Miyazaki, legendario director de la animación japonesa. La película que vamos a tratar ahora mismo, que me quedé pendiente en el bloque pasado, es Mi vecino Totoro. Esta historia animada sigue a las hermanas Satsuki y Mei mientras se establecen en su casa de campo con su padre y esperan a que su madre se recupere de una enfermedad en un hospital del área. Cuando las hermanas exploran su nueva casa, descubren y hacen amistad con unos espíritus juguetones y en el bosque cercano encuentran a una enorme criatura conocida como Totoro. Que es una película muy sencilla, es una historia clásica de ir, bueno, el clásico es ir del campo a la ciudad, Este es al revés, esta es ir de la ciudad al campo. Yo me la vi, me sentí también como que era un niño otra vez, como que apela mucho a ese sentimiento de lo infantil, de tú ver como si fuera casi un recuerdo, bueno, para mí ahora que soy adulto, y explora como el tema de cuando tú eres niño, tú ves magia en muchas cosas. Claro. Y así mismo lo hacían estas dos niñas. Más la más pequeña, que era la más inocente, y que estaba conociendo más a este espíritu Totoro. Y si la película es... Bueno, cuéntame. No, bueno, la película es buena porque, como dices tú, eso es una reversa de la ciudad al campo, ¿verdad? Sí. Y otra vez volvemos a trabajar con los mismos temas de Miyazaki que ya hemos trabajado antes, como el respeto a la naturaleza, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo utiliza este respeto a la naturaleza? En animación es muy común antropomorfizar árboles, sillas, etc. Antropomorfizar, qué elegante. Ponerle como que parezca un ser humano. Un árbol que habla o un árbol. Un ratón que se para es común. Así. Ver cualquier película de Disney vieja, o sea, de las primeras películas de Disney, hay árboles que están bailando, etcétera, etcétera. Bueno, si tú pones, por ejemplo, La Bella y la Bestia, tú tienes tazas, gaveteros que hablan y eso es común en animación. Sí. Sin embargo, lo que hace Miyazaki distinto es que lo que yo creo que es un elemento, primero que es muy de carácter oriental, porque cuando tú dijiste espíritu, ¿verdad? En Occidente, cuando uno dice espíritu uno piensa que un fantasma. Sí, fantasma, algo maligno. Suele ser algo negativo, maligno, etcétera, etcétera. Pero eso no es necesariamente no propio a la cultura oriental, sino también, por ejemplo, lo que uno llamaría totemismo, ¿verdad? El totemismo es que hay elementos, tanto, por ejemplo, de flora y fauna, que tienen caracteres espirituales y relaciones con el ser humano, ¿verdad? Claro. Ellos lo ponen, por ejemplo, como el espíritu del bosque, el espíritu de la montaña, el espíritu del río. Sí. Se asignan como una entidad espiritual Exacto. a estos fenómenos naturales, que tienen en sí como que su propia distinción de la naturaleza. No, y una relación también con el ser humano exacto. en propio. Eso, o sea, en culturas nativas indígenas mesoamericanas eso existe mucho. En Japón existe más o menos lo mismo. Y entonces estos elementos que son tanto antropomórficos y totémicos crean una representación de esa relación particularmente entre estos niños, ¿verdad? Y su nuevo ambiente natural en donde ellos se encuentran y cómo entre ellos interaccionan, se respetan, etcétera, etcétera. Y cuando tú hablas de los niños, que es algo que Miyazaki trabaja muy bien, que son con los personajes de niños,
Él cuando lo entrevistan en The Guardian, un periódico inglés, él dice que le gusta utilizar mucho a los niños de esa manera porque el niño de una manera es como, es el vehículo de una memoria histórica que uno comienza a perderla cuando uno comienza a ser adaptado por la sociedad, ¿verdad? Y eso es algo que habíamos hablado por un momento que me recuerda mucho a Ozu, ¿verdad? Y es algo que me parece que yo no creo que Miyazaki quiere decir que solo ser niño es bueno, ¿verdad? Porque muchas películas de Miyazaki también es de eso, hablan sobre madurar, ¿verdad? Pero para Miyazaki el valor de ser niño o la magia de ser niño no tiene una correlación con el madurar y volverse adulto. Es decir, hay una separación entre la magia de lo infantil y la maduración. Una no quita la otra, ¿verdad? Entonces, estos personajes que son infantiles se relacionan directamente con el ambiente de una manera simple, ligera, ¿verdad? Porque todavía no han sido de una manera u otra asimilados en el orden histórico, cultural, político, social, económico existente. Y porque hay suficiente separación, todavía pueden tener un acceso más directo a lo que sería este realismo mágico, es decir, una relación más directa con una armonía en el mundo natural. Claro. En la película, eso mismo que tú mencionas se presenta directamente. En la trama de la película, la madre de las niñas, que se mudaron al campo con su padre, la madre está en un hospital y cuando van a visitarla, ella le cuenta, las niñas le cuentan que está en una casa nueva y la mamá le pregunta que si hay fantasmas o espíritus. Y ella le dice que no, pero a mí no me gustan los fantasmas, no le tengo miedo. La mamá le responde que, mira, a mí sí me gustan los fantasmas. A mí me encantaba esa casa y me encantaban mucho los fantasmas porque eran muy bonitos. Algo así, como que le decía que, pero les decía un punto importante, le decía que eso era cuando yo era niña. De ahora ya yo no veo fantasmas ni nada, ya no veo espíritus ni nada de eso. Porque ya ha sido absorbida por el sistema cultural en el que ella existe, ya no tiene esa magia. Y Miyazaki yo creo que decir que perder un poco de ese diálogo que uno tiene, particularmente con el mundo natural, es algo peligroso, ¿verdad? Porque cuando uno es absorbido por ese sistema, uno pierde el sistema de armonía también. No es lo mismo madurar y dejar de ser niño, ¿verdad? No es que al madurar uno debería dejar de ser niño, porque uno pierde esa línea armoniosa que uno tiene con el mundo que lo rodea. Y Miyazaki, al totemizar estas imágenes, estos espíritus, particularmente Totoro, les da un carácter emocional. Es decir, nos encontramos más cercanos a este mundo natural, ¿verdad? Sí. En su representación espiritual. Y en eso nos da una relación más directa, emocional, con el mundo natural que nos rodea. Pero sí, Miyazaki, como vimos anteriormente, algo que también él trabaja muy bien, primero es en términos estéticos el dibujo de la naturaleza y también el dibujo de la ingeniería, que es algo que quería mencionar también que se hacía con Náusica. Pero llegamos otra vez volviendo al punto de la armonía, no es que solo el elemento de ingeniería es negativo contra la naturaleza, hay momentos cuando los dos interactúan y que puede existir una armonía. Y yo creo que eso es un punto que Miyazaki retorna mucho en sus películas, ¿verdad? Pero ese elemento totémico que hablamos en Totoro, que medio lo habíamos visto un poquito con Náusica, ¿verdad? Es decir, como el carácter espiritual de la naturaleza, se va a volver a repetir una y otra vez en las películas de Miyazaki en su futuro. Después de Totoro, la película que lanzó es una que me llegó al corazón por su historia, por lo tierna que es la protagonista y por cómo ella va creciendo. Como tú mencionabas, que uno no madura dejando esa magia de ser niño. Hay gente que se adapta y cambia a una realidad diferente y que pierde esa magia, pero no es obligatoriamente que tiene que perderse. Esta película va sobre esos temas y es el contrario de Totoro. Esta sí es del campo a la ciudad y se llama Kiki, entregas a domicilio, o en inglés, Kiki's Delivery Service. Voy a ser la mejor bruja que pueda ser, mamá. Kiki es una joven bruja que a sus 13 años decide continuar con la antigua tradición de abandonar su casa para irse a entrenar a otra ciudad. Kiki tiene que durar un año viviendo por su cuenta y deberá enfrentarse a las dificultades de la vida en una ajetreada ciudad.
No. Es una película muy No, tierna, es muy creativa y no solo es que muy es creativa creativa, también. es muy charming, es muy carismática la película. Y trajo otra vez, Miyazaki no solo trabaja mucho o sea, con personajes que son niños, trabaja con muchas mujeres. Sí, En las le tres gusta películas mucho. que hemos hablado, las tres protagonistas Son son mujeres, ¿verdad? Entonces con Kiki vemos lo mismo que estamos hablando antes de la separación entre maduración y ser niño. El mantener la magia mientras al mismo tiempo buscando un punto de independencia, ¿verdad? Porque Kiki es una niña de 13 años y como todo está en un proceso de maduración, Claro, un proceso sí, de sí. pasar a ser un adolescente, comenzar a convertir su independencia. Sí, la película dice que ella, como tiene 13 años, ya es parte de su entrenamiento como una bruja. Ella es una bruja, que hacen pociones y vuelan con escoba y todo eso. Como parte de su entrenamiento, ella tiene que durar un año viviendo sola en una ciudad lejana a sus padres para poder crecer y mejorar como Claro, es su arte de ser bruja. Y eso es algo que se trabaja muy bien y siempre lo han hecho, siempre lo ha hecho Miyazaki, ese proceso de independencia, ¿verdad? Sí, Sin perder el elemento mágico. claro. En este caso, él adaptó de un libro, de una novela, Ujú. que escrita por una japonesa. Y él quiso crear esta historia que se centraba con ese personaje, pero cambió muchas cosas. Al final. Ujú. Él cambió muchas cosas y quiso darle un enfoque más personal Sí, sobre pero el viaje interno de Kiki. ese proceso de maduración que lo vimos con Náusica, que lo vimos hasta con el mismo Totoro, que lo vemos en Kiki, también es algo que va a repetir Miyazaki en el futuro, con otra película que ganó el Oscar, que no la podemos discutir en este momento, pero sí, ese ambiente de independencia, sin necesariamente una rebelión nihilista, es algo que es propio del zen de Miyazaki, del Claro. proceso de crecer sin perder la armonía con el mundo que nos rodea. Sí, y son historias que parecen medio complicadas al principio, pero son simples. Dijimos que Totoro es de ciudad a campo, Kiki es campo a ciudad. Nausicaa, que es la más compleja, es sobre no aceptar la naturaleza como es y no luchar contra ella. Y las demás también van con premisas similares, se reducen a un tema sencillo, pero que el viaje Es dinámico. es muy dinámico, bastante. Pero para hablar más de las películas de Miyazaki, tenemos que hacerlo en otra edición porque ya no nos queda tiempo. Ángel, tendremos que continuar más adelante. Y continuaremos. Claro que sí. Gracias por venir por acá hoy. No, gracias por Y hay invitarme. que darle seguimiento a Miyazaki, que es un hombre que, si no conoce ninguna de las películas que mencionamos ahora, vaya a verlas. La mayoría está en Netflix y véanlas porque son de verdad unas joyas que nos van a ayudar a reencontrar esa magia que perdimos cuando éramos niños. Así que señores, eso fue todo por hoy. Aquí en A1.8 hablamos de cine.